familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Un saludo para todos los radioyentes, la radio La Voz de María, un saludo en Cristo. Estamos siguiendo en este programa, desde hace algunos meses, las audiencias del Papa San Pablo VI. Hemos titulado así este programa, La Iglesia, el edificio divino. Y si recordáis, los que siguieron este programa, la semana pasada que hablamos del bautismo como un signo de nuestra llamada al reino de los cielos, y dice el Papa, decía que la instauración del orden nuevo, sobrenatural, evangélico, que nos llega con el bautismo, no suprime el mal en el mundo. Esto, tenemos que estar muy atentos, porque a veces podemos ser un poco infantiles y pensar, sí, pero ha llegado el Salvador del mundo, ha llegado el Mesías, Jesucristo, el reino de Dios, pero la gente se sigue matando y siguen robando y siguen tan... No suprime, ni siquiera en la iglesia. Entonces el Papa pone el ejemplo aquí, que también habla San Agustín, del trigo bueno y de la cizaña. Dice el Papa San Pablo VI, recordemos la parábola de la cizaña sembrada en el campo, es decir, en el reino de los cielos. En la iglesia, dice también San Agustín, hay trigo bueno y también hay cizaña. No tenemos que escandalizarnos. San Pablo dirá, tiene que haber entre vosotros disensiones, divisiones, para que se conozca quiénes son los de virtud probada, quiénes son los auténticos cristianos. Tiene que haber. Es normal, es forzoso. Y Jesús en el Evangelio de San Lucas, que es forzoso que haya en el mundo escándalos. Cuidado con escandalizar a uno de estos pequeños. Pero hay de aquel por quien viene el escándalo. Pidamos a Dios misericordia de nuestros pecados, a los que hemos escandalizado con nuestra violencia, nuestras malas maneras, que Dios nos perdone, nos dé un espíritu verdaderamente contrito, que este sea nuestro sacrificio delante de Dios. Un corazón contrito, humillado, es lo que tenemos que pedir todos a Dios, porque todos somos pecadores. Antiguamente, en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, pues Dios aceptaba los sacrificios de ovejas, de bueyes, de machos cabríos. Ahora el sacrificio que Dios quiere es un corazón contrito, humillado. Me he equivocado. No acusemos al otro. Dice San Bernardo, el justo cuando habla, primero se acusa a sí mismo. Antes de empezar a acusar a los demás, a esta, a lo otro, se acusa a sí mismo. Estemos atentos a esto. Entonces, decía que el Papa, para explicar lo que está pasando en el campo, que es el reino de Dios, vosotros sois campo de Dios, edificación de Dios, dice San Pablo, está en la iglesia. Pero en este campo se ha metido la cizaña. No ahora, desde siempre, desde los tiempos evangélicos, desde el tiempo de la primitiva comunidad cristiana. Ya existía allí un Simón el mago que quería comprar el Espíritu Santo. Ya se metió allí un Ananías y Zafira, este matrimonio que mintió al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido un campo por ejemplo, en $50,000, y era mentira, habían vendido en 100,000, estaban mintiendo, y cayeron muertos, dice los Hechos de los Apóstoles. O sea que, y había también luego en la comunidad de Corinto, cuántos pecados de fornicación, hasta de incesto y de tantas cosas, divisiones. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo. La iglesia, en la iglesia es el campo de Dios, el trigo bueno sembrado por el carisma, la buena noticia del Evangelio, pero también hay cizaña. Y esto lo dice el Papa San Pablo VI, que tenemos que tenerlo en cuenta. No seamos ingenuos pretendiendo una iglesia perfecta, ¿no? Claro que tenemos que luchar por ser perfectos. Es un mandato de Jesús. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero también existe la libertad del hombre.
Y el hombre, el cristiano en su libertad, pues muchas veces da escándalo, hemos dado escándalo. Entonces tenemos que arrepentirnos, hermanos. Es tiempo de conversión. Entonces decía el Papa, San Pablo VI, poniendo este ejemplo de la cizaña en el campo, dice así la parábola. Entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Porque antes Jesús le había puesto esta parábola, ¿no? De un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, el reino de los cielos, la iglesia, es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó, algún enemigo lo ha hecho. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a recoger la cizaña? Jesús le respondió, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavilla para quemarla, y que almacene el trigo en mi granero. Entonces, hermanos, fijaros, el reino de los cielos no dice que se parece a un campo de solo trigo. Se sembró trigo. O sea, el sembrador, Jesucristo nuestro Señor, los apóstoles, los presbíteros, los catequistas, siembran trigo bueno y va creciendo. Pero luego aparece cizaña. Muchos se escandalizan, por los escándalos de la iglesia, lo que hay. Pero el hecho es que es cizaña. ¿De qué te escandaliza? ¿De qué te asombras? De que oyes decir esta cosa de este sacerdote. Tú no juzgues, no juzguemos. San Francisco de Asís prohibía a sus frailes juzgar a los sacerdotes. Y decía, si yo viera a un ángel del cielo bajar por donde va un sacerdote de mala fama, que a lo mejor tiene mujer o tiene no sé qué, entonces decía San Francisco de Asís, dice, yo me pondré de rodillas y besaré las manos del sacerdote, no del ángel que viene del cielo, porque las manos de este sacerdote me consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú mira el ministerio, que hay pecado, Dios nos juzgará a todos, pero si por un pecado, por una cizaña que tú ves, vas a abandonar el campo de Dios, qué error, ¿no? Incluso es un error tratar de arrancar la cizaña. La arrancamos y el maestro dice no, Jesús dice no, déjalo que crezcan juntos. No, yo con esa persona yo me voy. En nuestra soberbia queremos irnos, porque queremos una comunidad perfecta, una parroquia perfecta, un responsable perfecto, un párroco perfecto. Entonces tenemos que estar atentos, porque en el campo de Dios, que es la iglesia, hay cizaña, pero también hay trigo bueno. Algunos nada más que ven cizaña, nada más que ven escándalos, pobre de ellos, tienen los ojos cerrados y no ven el trigo bueno. Hay trigo bueno. Que todos somos pecadores, sin duda. Que tenemos que luchar por convertirnos todos. Y tenemos que dejar de acusar, porque debemos, dice San Bernardo, el justo cuando habla lo primero que hace es acusarse a sí mismo. No acusa a los demás. ¿Por qué? Porque el cristiano se ve el peor de todos. Decía Santa Catalina de Siena, yo soy la nada más el pecado. El monje debe considerarse, dice uno de los grados de la humildad de San Benito, dice que el monje debe considerarse, no debe decir solamente con la boca que es pecador, sino creerlo en lo íntimo del corazón, que es el último y el peor de todos. Si tú te consideras el último y el peor de todos, vas por buen camino. Estás entrando en la humildad, porque Dios al soberbio lo conoce de lejos y resiste al soberbio. Cambia al humilde y lo conoce
Y, por ejemplo, humilde es el publicano, va al templo y no acusa a nadie. El publicano se acusa a sí mismo. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Somos todos pecadores. Entonces, esto de estar acusando, estemos atentos, ¿eh? Bueno, y continúa San Pablo VI en esta audiencia, que corresponde al 19 de mayo de 1976, dice: el cristiano encontrará todavía sobre los senderos del pensamiento la oscuridad de la verdad y la facilidad del error, sobre los sendieros sobre los caminos de la experiencia psicológica, la tentación, la propensión al pecado, la debilidad, las pasiones de la carne. ¿Y esto es por qué? Porque todos tenemos cizaña de alguna manera. Decía San Juan Crisóstomo, ¿por qué Cristo puso esta parábola? El trigo bueno y la cizaña. ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene poder, Cristo tiene poder para transformar la cizaña en trigo bueno. Y si no, mira a la cruz. A la derecha de Jesús hay un ladrón. Cizaña. ¿Cuánto había robado en su vida? ¿Con cuántas mujeres habría estado? ¿Con cuántas fiestas de locuras? Un ladrón, ¿qué va a hacer con el dinero? Se dedica al robo. Y mira, tuvo el toque de la gracia. Cristo tuvo el toque en su corazón de una lanzada que le atravesó el corazón. Pero antes de esa lanzada, el Espíritu Santo envió otra lanzada al ladrón de la derecha. La lanzada de la compunción, del arrepentimiento. Señor, cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo acogió, porque Él vino a salvar, no a condenar. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la peor cizaña que veamos en la iglesia, de este sacerdote que hace esto, de este catequista que hace lo otro, de este, somos todos pecadores. Tú piensas siempre, se puede salvar. Vamos a orar por él. Oremos por los sacerdotes, por los catequistas, oremos por toda la comunidad cristiana. A veces hay chisme, hay juicio, hay rencores, sí, no somos perfectos. Hay cizaña, tenemos que meternos esto en la cabeza y no escandalizarnos. Aquí, en esta comunidad donde escribe San Mateo, había escándalos, se escandalizaban. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? ¿Que los quitemos de en medio y expulsados ya definitivamente de la iglesia? No. Déjalos que crezcan juntos. Para corregir a una persona, pues si ve que cizaña en Corinto, pues San Pablo dirá a ese que se estaba acostando con su suegra, un pecado de incesto, nos cuenta San Pablo, a ese expulsarle de la comunidad, pero no para condenarlo, sino para orar por él y que un día arrepentido se pueda salvar y volver. Esta es la pedagogía de la iglesia. La misericordia, pero también la corrección. Si hay que apartar a un hermano de la comunidad, un pecado gravísimo, o hay que hacer esto, lo otro, o sea, hay que estar, se puede hacer, se debe hacer. Cuando un médico quiere sacar un tumor, pues fíjate, anestesia y un corte y luego dolores y dolores. Sí, pero es para extirpar un tumor. Si hay un tumor en la comunidad, pues hay un dolor que realizar para el bien de la comunidad, para el bien de la parroquia, que somos el campo de Dios, sembrados por la palabra de Dios, pero también hay cizaña, el enemigo lo ha hecho. ¿Qué enemigo? El demonio. Sabemos que el enemigo que ha sembrado cizaña en la iglesia y en el mundo es el demonio, el príncipe de este mundo, que es el que reina en el mundo, pero también nosotros también somos tentados. El demonio como león rugiente está rondando buscando a quien devorar, dice San Pedro. Resistirle firmes en la fe. Porque el demonio no puede nada contra nosotros, es un perro encadenado. Puede contra nosotros si nos acercamos, dice un padre del desierto.
Si no nos acercamos, el demonio no puede nada contra ti. Bueno, continúa el Papa San Pablo VI diciendo que el cristiano encontrará en el mundo la oposición, la persecución, la injusticia. Encontrará entre los mismos hermanos de fe, a veces la discordia, la aversión y hasta la traición. Los enemigos del hombre, ha dicho Cristo, serán los de su propia casa. La oposición, la persecución, la burla. Si tú quieres ser cristiano, tienes que prepararte para la prueba. Porque ya dejarás de ir con tus amigos a emborracharte, y entonces te llamarán hermanito, nos has traicionado, pero ya volverás, ya volverás con nosotros a la tomadera, ya volverás, dicen burlándose, ¿no? Entonces se burlarán de ti, y si tú decides en tu trabajo no robar, pues te humillarán y te dirán que eres el sapo del jefe, y si tú perdonas a tu hermano, a alguien que te debe, pues muchos te criticarán y te dirán que eres un menso, un idiota, que ese tienes que poner un pleito que te pague todo lo que te debe. El mundo tiene su esquema, que es distinto del cristiano. Y si te abres a la vida, como quiere el Papa, San Pablo VI, en la Humanae Vitae hablaba de que todo acto sexual dentro del matrimonio tiene que estar abierto a la vida. Pues entonces, si tú pones en práctica esa palabra de la Iglesia, pues te van a llamar coneja, se van a burlar de ti, tu mamá o tu suegra te va a amenazar que no va a cuidar más a tus hijos si tienes otro hijo, vas a ir a dar a luz y los médicos y las enfermeras te perseguirán insistiendo en que te liguen las trompas, en que no tengan más hijos. Hay una persecución continua contra el cristiano. Lo dice el Papa, lo dice el Evangelio. Enemigos de cada cual serán hasta los de su propia casa, tus hermanos, si irán contra ti, o tus padres, si tú decides seguir a Cristo. Estabas ayudando a tu familia y llega un momento en que Cristo te llama para seguirlo a Él, y ya no puedes ayudar más a tu familia, y entonces hay persecuciones, hay sufrimientos. Bueno, entonces, ¿y qué más decir? Dice el Papa. Las desgracias naturales, un terremoto, un tsunami, una epidemia, las desgracias naturales, las malaltías inevitables, un cáncer, un COVID, un infarto de corazón, Entonces, todo esto, ¿qué significa todo esto en el contexto del reino de Dios, en el campo de Dios? Pues para el mundo, que son desgracias, para el cristiano son un don de Dios. Porque dice San Pablo que en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le ama, en todos los acontecimientos. En ese cáncer, en ese accidente, en esa enfermedad, en ese fracaso del negocio que te has arruinado, el que te han despedido del trabajo, en todos los acontecimientos está interviniendo Dios para tu bien. Yo soy testigo de esto. Yo he llevado una vida loca fuera de la iglesia, con mis amigos, perdido, solamente pensando en el juego, en los deportes, en las vanidades del mundo. Mi madre me tenía que llamar a veces hasta 7 veces los domingos, pobre madre. Espero que esté en el cielo y que rece por mí, por este hijo desgraciado, ¿no? Y ahora agraciado por la gracia de Dios que me ha llamado a su iglesia, me ha perdonado, pero ¿cuánto estaba alejado de la iglesia? Y no quería ir a misa. Ya a veces ya iba, bueno, por no escuchar más a mi madre, ya iba de mala gana. Y cuando Dios quiso, como Dios quiso, me llamó. Sin mérito mío. Tú no tienes mérito. No estamos en la iglesia porque seamos voluntariosos. O yo soy el voluntariado. No soy como otros que yo
amo demasiado la iglesia. No, no, hermano, no te gloríes. Porque el que crea estar en pie, dice San Pablo, mire, no caiga. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Yo he cometido un pecado grande también, porque recibí muchas gracias de Dios y pensé que eran mías, y entonces juzgaba a este, al otro. Me arrepiento de tantas necedades, tantas estupideces que he cometido en mi vida. Espero que Dios tenga misericordia de mí y me siga teniendo en su iglesia. Todos tenemos que pedirle a Dios este corazón contrito y humillado, y saber que todos los fracasos, enfermedades, desgracias naturales, dice el Papa, San Pablo VI, son un don de Dios. Porque yo, estando así como estaba perdido, pues me visitó Dios con una enfermedad grave de estómago, y esta enfermedad grave me acercó a Dios, a la iglesia. Dios me llamó. O sea, lo que nosotros pensamos que es una desgracia, es un don de Dios. ¿Qué campo, dice el Papa, qué campo de meditación y qué experiencia del Evangelio tan grande? El saber que en todo el acontecimiento interviene Dios para nuestro bien, porque nos ama. Él continúa el Papa Montini, ¿no? El Papa Pablo VI dice: el misterio pascual, nuestro bautismo, está siempre presente con su cruz, muerte y vida. Están en continuo duelo, ¿no? Muerte y vida, lucharon, ¿no? En singular combate, dice el himno de Pascua, ¿no? Murió la vida, Cristo, pero venció a la muerte resucitando en ese combate, muerte y vida. Nosotros, dichosos nosotros, si hemos aprendido a buscar la utilidad profunda del dolor, dice San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Llama a San Agustín dichoso si hemos aprendido la utilidad profunda del dolor, de la enfermedad. Que ningún cristiano, ningún radio oyente de la radio, la voz de María que está escuchando, utilice la enfermedad para murmurar contra Dios. No, hay que gritar al Señor y acordarse de Job, que corregido por su esposa, que le decía: ya, reniega de Dios y muérete. Job le dice a su esposa: ¿cómo eres tan necia? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Porque Dios bendijo a Job con mucha riqueza, con una esposa, con muchos hijos, y todo desapareció. Los 7 hijos murieron en un día, perdió todos los ganados, de ovejas, de bueyes, y luego fue visitado por Dios con una enfermedad gravísima de la piel, y postrado en el dolor, no pecó contra Dios. Y dijo: Dios me lo dio, Dios me dio mis hijos, y Dios me los quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me dio riquezas, ganados, de todo, Dios me lo dio, Dios me los quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esto es una pedagogía maravillosa. Dichosos, dice San Agustín, los que tengan esta visión de comprender la utilidad profunda del dolor. Dichosos los que tengan esa gracia. Hay que pedirle a Dios: Señor, dame esa gracia de ver el fracaso, la enfermedad, como una gracia tuya para acercarme a ti. Que no lo vea como una desgracia para que empiece a maldecirte, a murmurar. Que Dios nos libre. Que podemos caer, ¿no? Muchos caen. Podemos caer en esa tentación de caer en la murmuración, en la blasfemia, en el odio a Dios. Gente que se va de la iglesia porque su esposa murió, o porque perdió o murió su madre. Ese Dios es injusto, quitarme la madre, quitarme a mi padre cuando era joven. Y muchos, o por una guerra que ha habido tantos sufrimientos, y reniegan de Dios. Dios no existe. Es terrible caer en esa tentación. Que Dios nos libre. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, en la gran tentación de apostatar de Cristo, decir: Cristo no existe, todo es mentira, aquí la vida son 4 días, vamos a comer y beber, a disfrutar la vida, que son 4 días, que mañana nos morimos, nos vamos al cementerio.
Que Dios nos libre de esa gran tentación. Por eso pedimos en el Padre Nuestro todos los días: Padre, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Por eso danos el pan de cada día. El pan se refiere, el pan vivo bajado del cielo, el pan súper sustancial. La traducción correcta, cuando rezamos el Padre Nuestro, al pedir el pan, no se refiere solamente al pan de cada día, de pan material. Se refiere sobre todo al pan súper sustancial, que es el pan vivo bajado del cielo, Cristo. Para que teniendo a Cristo en nuestro corazón, podamos cargar con los pecados del mundo. Esta es la misión del cristiano. Esta es la misión de Cristo. Vino a la tierra a cargar con nuestros pecados. Y dice San Pablo, el apóstol: yo completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Cristo, como cabeza de la iglesia, sufrió lo que tuvo que sufrir. Ahora a nosotros, sus miembros, nos toca sufrir. Dirá San Pablo, dirá Jesús resucitado a Ananías, que no quería saber nada de este Saulo loco que iba persiguiendo a los cristianos, iba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dice a Ananías: no, tú acógelo. Este es un instrumento elegido por mí para que lleve el evangelio a todos los reyes, a las naciones, a los judíos, y yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Le espera a San Pablo mucho sufrimiento, como te esperan a ti, si quieres vivir como cristiano. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Por muchas. Hay de nosotros si solamente buscamos tenerlo todo asegurado, y esas frases poco cristianas que decimos: ay, Dios me quiere tanto, que no ha permitido nunca que me acueste sin merendar, yo y mis hijos. ¿Eso es amor de Dios? Bueno, es que Dios te ve tan débil que te da siempre de comer. Pero los fuertes, mira San Pablo: noche sin dormir, náufrago en el mar, un día y una noche, días sin comer, ayunos, desvelos, peligros por mares, peligros por ríos, azote de los judíos, azote de los bandoleros. Madre mía, cuántas veces lo azotaron a San Pablo, cuántas noches sin dormir, sin comer, ayunos, náufrago en el mar. ¿Tú te imaginas en el mar? En el mar no hay luz eléctrica. Náufrago, agarraba una tabla allí, naufragó el mar y se agarró a una tabla y pasó un día y una noche en el mar, náufrago. Eso se dice así, lo leemos en la misa de la carta de San Pablo a los Corintios, lo leemos y lo escuchamos como... hay que vivirlo. O metido en una cárcel, como metía a San Pablo en el cepo con Tito, con Silas, allí metido en la cárcel, y a medianoche cantaban salmos. No estaban blasfemando o murmurando: qué suerte la mía, no. Estaban cantando salmos y todos los presos lo oían. A estos dos locos, entre comillas, locos de Cristo, ¿no? Los locos. Los cristianos son locos para el mundo. Se van a la iglesia en vez de estar divirtiéndose y haciendo las cosas que hace el mundo, ¿no? Fornicar y emborracharse y baile y drogas y mundo y hacer dinero y pleitos y, madre mía, el mundo, enemigo del alma. Bien, hermano, entonces acaba ya el Papa en esta audiencia diciendo recuerdo lo que dice de que San Agustín: dichosos si nosotros hemos aprendido a buscar la utilidad profunda del dolor, a confiar finalmente en el amor de Cristo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo Jesús, que murió por nosotros, que resucitó, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿nos va a separar del amor de Dios? Aunque hayas cometido el pecado más gordo, refúgiate, dice San Bernardo, en la llaga de Cristo. Cometeré un gran pecado, dice San Bernardo, pero me refugiaré en la llaga de Cristo. Ahí encuentro, ahí libo de esa libar la miel de la dulzura de Cristo, de su sangre que nos lava. Aunque sean los pecados más graves del mundo, hoy el peor asesino de la tierra, escuchando este programa, si va en la radio allí, va en el carro, en el auto, y escucha esta palabra, que Cristo lo ama, ha dado su sangre por él, hoy puede empezar una vida nueva y pedir perdón a la esposa y confesarse con un sacerdote y empezar una vida nueva, realmente. Para eso ha muerto Cristo, ¿no? Ha venido Cristo a buscar la oveja perdida. No ha venido por los justos, ha venido por los pecadores.
que eres tú y soy yo. Aunque nos creemos a veces justos y hablamos mal de los demás, estamos muy, muy equivocados. Bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto nos lleva a encontrar al amigo, al Salvador, que es Cristo Jesús, el triunfo de la caridad y la conquista de nuestra salvación. Aquí acaba el Papa San Pablo VI y nos cita a Efesios 5:2, la carta a los Efesios. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Sorpresa, lo leo. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, dice el 1, y el 2 dice, y vivid en el amor, tal como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como oblación y víctima de suave aroma. No nos apaleó, no nos cortó un brazo, Cristo se entregó por nosotros. En la carta local dirá San Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Tenía yo que sufrir esa muerte en la cruz por mis pecados. Y la sufrió Él, el inocente por los culpables, para llevarnos a Dios. La tenía que sufrir yo, no porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Dios dijo a Adán y Eva, si pecáis del árbol, si coméis del árbol, moriréis. Y aquí todos somos Adán y Eva. Todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Dice San Juan, en su primera carta, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Somos todos pecadores. Por tanto, todos tenemos que morir una muerte eterna. Por eso Cristo es el Salvador del mundo, porque Él murió por los pecadores. Ya los pecadores no irán al infierno. Si se arrepienten, si creen en Cristo, tendrán vida eterna. Porque Cristo con su muerte nos hace al infierno. Claro que nosotros en nuestra libertad podemos escupir a Cristo y decir, no me interesa. ¿Podemos condenarnos? Sí, podemos condenarnos. Pero no es que Cristo ha venido a condenarte, ha venido a salvarte. Pero si no quieres, si no queremos la salvación que Cristo nos ofrece, ya que Cristo, ¿qué puede hacer? Dios no puede negarse a sí mismo, te ha hecho libre y libre eres. El ladrón arrepentido, pues se arrepintió y recibió el paraíso. Y el otro, pues no se arrepintió. ¿Por qué? Porque es libre. Estará en el infierno, no sabemos dónde está. La Iglesia no ha dicho de nadie que está condenado. La Iglesia no ha dicho de nadie que está condenado en el infierno, ni siquiera de Judas. La Iglesia sabe que hay muchos condenados en el infierno, se lo ha revelado muchos santos, a Santa Teresa de Jesús. Muchos santos han tenido el privilegio de ver muchas almas en el infierno, muchos condenados. ¿Para qué? Para que aprendamos el temor de Dios. Para que no vayamos nosotros a ese lugar de perdición. Ya lo decía el rico Epulón, a Abraham, que no vengan mis hermanos aquí al infierno. Háblales, dile que se conviertan. Que vaya un muerto a hablar con ellos. No, que escuchen a Moisés y los profetas. El mundo de hoy está llamado a escuchar la palabra de Dios. A no esperar a muertos resucitados y que se le aparezca a Cristo resucitado, esas cosas. No, ya Cristo nos dio todo lo que tenía que darnos, su vida y su sangre en la cruz. ¿Qué más quiere? ¿Quieren milagros? ¿Quiere ver a la Virgen del Cajas? ¿Quieren ver? ¿Qué quiere? Ya Dios nos lo ha dicho todo en su Hijo, dice San Juan de la Cruz. Dios, dándonos a su Hijo en la cruz, hasta la última gota de su sangre por ti, dice la teología, que aunque solamente existieras tú en el mundo, por uno solo, Cristo habría muerto. Ya Dios no tiene más que darte. ¿Qué quieres que te dé más? Te he dado a mi Hijo, al cual no he perdonado para quedarme contigo. ¿Ahora qué quieres? ¿Milagros? Pues el que busque milagros y manifestaciones de Dios y cosas, está haciendo una ofensa a Dios, dice San Juan de la Cruz, porque ya Dios nos lo dio todo, dándonos a su Hijo. ¿Qué más milagro quiere? Ahora lo que actúa es la fe. El que crea en Cristo tiene vida eterna. Entonces no busques milagros y cosas, y éxtasis, y levitaciones, y cosas que
Dios ha regalado a sus amigos, a los santos, Dios ha regalado esas cosas y muchas más. Bien, hermano, entonces sigamos, vamos a pasar ahora a la audiencia del Papa San Pablo VI, que hizo, por si alguno tiene internet y quiere verlo, lo puede ver, el miércoles 26 de mayo de 1976. Audiencia general de Paolo VI, está escrito en italiano, el miércoles 26 de mayo de 1976. Bueno, yo voy traduciendo como puedo. Por gracia de Dios, estuve 5 años en Roma. Allí me llevó la iglesia a hacer un doctorado en la Universidad Gregoriana. Y bueno, un poco de italiano aprendí en esos 5 años. Bueno, más o menos el italiano eclesiástico lo entiendo. Ya me pongo otro italiano comercial y banquero y cosas así. Hay muchas cosas que no entiendo. Pero bueno, dice así. Esta audiencia comienza así el Papa. En este periodo sucesivo a la Pascua, nosotros hemos meditado acerca el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y de sus seguidores, de sus discípulos, mediante la fe. Pablo VI cita aquí a Romanos 10:9. Dice así este texto, que es muy conocido y precioso, el Romano 10:9, dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. ¿Tú crees en tu corazón? ¿Tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? Sí, sí. ¿Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? Pues serás salvado. ¿Por qué? Porque crees que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa? Pues significa que mis pecados han sido graves, que han llevado a Cristo a la muerte. Los pecados del mundo han llevado a Cristo a la muerte. Sí, son graves. Hemos hecho algo grave. Matar a Cristo en la cruz. Pero hay una buena noticia. Dios lo resucitó. Significa que tus pecados están perdonados. Porque si Cristo se hubiese quedado para siempre en la tumba, tú y yo estaremos condenados. Hemos matado al Hijo de Dios. Vino del cielo a la tierra y lo hemos matado. Porque tú tienes que saber que Cristo murió por nuestros pecados. No estarás pensando que si lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. Sí, hubo envidia y odio de muchos judíos, sumos sacerdotes, fariseos, etc. Y hubo también pecado de Pilato, etcétera, que lo entregó a la muerte, en fin. Pero lo profundo del misterio de Cristo, de su muerte y resurrección, es que Él murió por nuestros pecados. No vamos a echarle la culpa ahora a los judíos o a los romanos. Tú piensa, medita en tus pecados. ¿Y tú crees que realmente Dios lo resucitó? Sí, lo creo. Significa que crees que Dios te ha perdonado. Que nuestros pecados fueron graves, han sido graves, son graves. Pero no deja a Cristo en la tumba. Dios lo resucitó. Entonces, ya por parte de Dios estamos perdonados. Y continúa el Papa San Pablo VI. Dice, una nueva vida, no solo moral, sino real, sobrenatural, nos está conferida por nuestra inserción en el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros. Él es la vida. Él es la vid. Nosotros somos los sarmientos. Nosotros somos nuevas criaturas. Dice la segunda carta a los Corintios, cita Pablo VI, la segunda carta a los Corintios, dice así, capítulo 5, 17. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. El que está en Cristo, ha sido injertado en Cristo, es ya una nueva creación, porque ya pasó lo viejo. Ya los pecados que cometiste, ya Dios los perdonó. Que tienes que recordaros todos los días para que crezca tu amor a Cristo, eso es otra cosa. Pero no lo recuerdas porque Cristo duda de que Cristo te haya perdonado, sino porque quieres que aumente tu amor a Cristo.
¿Tú quieres que aumente tu amor a Cristo? Recuerda, hay un librito que habla de la reconciliación, los beneficios del recuerdo de nuestros pecados, por San Juan Crisóstomo, ni más ni menos, boca de oro. Habla un librito sobre la reconciliación, el beneficio del recuerdo de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que aumente nuestra conversión y nuestro amor a Cristo. No para torturarnos de que, como dicen muchos necios por ahí, que no, ya Cristo te perdonó, ya no recuerdes. Claro, si estás torturado, escrupuloso, entonces el sacerdote te dirá, oye, estate atento. Pero el recuerdo de nuestros pecados, dicen los padres del desierto, vale más el recuerdo de nuestros pecados que resucitar a un muerto. ¿Y por qué tengo que recordar mis pecados? Mira, te lo digo, los motivos, hay como 4 o 5, te lo voy a, pues si lo quieres escribir. Primer motivo que tú tienes que recordar. ¿Y cómo se hace eso, padre? Muy sencillo. Por la mañana, por la tarde, por la noche, busca en tu habitación 10 minutos, o en el sagrario, 10 minutos de examen de conciencia. 10 minutos cada día. Y vas recordando todos los días los pecados que has hecho. De niño, cómo robaba a tus padres, o les mentías, o les pegaba a tu hermanito, o les molestaba, tantas cosas. De adolescente, de joven, de adulto. Ves recordando los pecados y pidiendo a Dios como el publicano. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Me imagino que nadie se va a ocurrir a decir, me imagino que nadie se va a atrever a decirle al publicano, oye, ¿qué haces ahí? Recordando tus pecados, ya, Dios te perdonó, ya deja ya. No, Cristo lo alabó y bajó a su casa justificado, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque recordó sus pecados ante el juez que le podía perdonar. Entonces tú recuerda tus pecados todos los días y pide a Dios misericordia. Este es el primer beneficio, el ir meditando tus pecados y así crecerá tu agradecimiento a Dios, tu alegría de que tanto te ha amado. A veces nos olvidamos, como los leprosos curados, se olvidan de que Cristo les curó y se van a sus negocios, a estar con mujeres y al trago con sus amigos y no sé qué, y a hacer negocios y a hacer dinero. Se olvidan, solo uno volvió. Y Jesús dice, pero ¿y dónde están los otros 9? Solamente vino este a dar gloria a Dios, este samaritano, que ni siquiera era judío, era del pueblo de Israel, pero hereje. Los samaritanos eran israelitas separados, como hoy, por ejemplo, los protestantes o los evangélicos, tal, ¿no? Separados. Solamente este vino a dar gloria a Dios. ¿Y los otros 9 dónde están? Y dice San Ambrosio, esos 9 se fueron curados de la lepra material, pero se llevaron otra lepra peor, la lepra espiritual, que es el desagradecimiento. Fueron desagradecidos, por eso se llevaron en el corazón una lepra peor, la lepra espiritual, el desagradecimiento. Sí, de la lepra material fueron curados y ahora podían volver a trabajar, hacer dinero y fiestas los fines de semana, el trago, la vida, el mundo. Sí, pero la lepra material fueron curados, pero se llevaron una lepra peor, la lepra espiritual, que es el desagradecimiento. En cambio, el otro, el samaritano, fue agradecido y se puso de rodillas ante Jesús dándole gracias, gracias Señor. Porque dice San Juan de Ávila que no hay oración más perfecta que decir gracias Señor. Un corazón agradecido, que alaba a Dios. Gracias Señor, has sido buenísimo conmigo. Gracias por la esposa que me has dado, por los hijos, por el trabajo. Gracias. Pero si estamos robando en el trabajo, ¿por qué se roba en el trabajo? Porque se murmura contra Dios. Me ha hecho pobre, mira el sueldo que gano, no tengo. Estamos murmurando. Llevamos una lepra en nuestro corazón, la lepra espiritual, el desagradecimiento a Dios. No le damos gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros, dándonos la vida, dándonos a su Hijo Jesucristo, dándonos el Espíritu Santo, dándonos la iglesia, los sacramentos. No. Queremos dinero, tengo poco, tengo que robar. Y vivimos murmurando de nuestra historia. Entonces, primer motivo de agradecimiento a Dios, el recuerdo de nuestros pecados. Segundo, si tú recuerdas todos los días tus pecados, como dice el Salmo 51, el rey David dice, misericordia Dios mío por tu bondad,
Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo siempre tengo presente mi pecado. Contra ti solo pequé. El rey David, como era un hombre según el corazón de Dios, dice los Hechos de los Apóstoles, dice el libro de Samuel, he encontrado un hombre según mi corazón. El rey David era un gran pecador, pero tenía el corazón de Dios. Es verdad que adulteró y asesinó, pero se arrepintió. Se arrepintió. Y él siempre tenía presente su pecado. Por eso cuando Semeí le lanza piedras y polvo y lo maldice, maldito David, él dice, déjalo que me maldiga. El jefe del ejército quería matarlo, a ese Semeí. Dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Dice el rey David. Déjalo que me maldiga. Se lo ha dicho Dios. Maldice a David. Se lo ha dicho Dios. El cristiano tiene que tener esta visión teologal de la historia. Ver a Dios detrás de los acontecimientos. Es Dios. Si mi suegra no me habla, es Dios que está detrás de ese acontecimiento, que busca mi conversión. Quizás la ofendí. Debo buscarla. Quizás tengo que pedirle perdón. ¿Por qué no me habla mi suegra o mi compañero de trabajo? Quizás lo ofendí. Hay que saber leer la historia, si no somos necios, ¿no? Segundo beneficio, le recuerdo de tus pecados. Pues que esto te ayudará a no cometerlo de nuevo. Porque como sufriste pecando y hiciste sufrir a los demás, si recuerdo todos los días mis pecados, esto me ayudará a no volver a cometerlos. Segundo beneficio. Tercer beneficio. Si todos los días recuerdo mis pecados y pido misericordia a Dios de mis pecados, pues esto me ayudará a verme el último y el peor de todos. Ver a todos superiores a mí. ¿Has visto? Has ganado en humildad el recuerdo de tus pecados. Cuarto o quinto. Si tú recuerdas todos los días tus pecados, cuando veas a otro pecar también cosas graves, serás misericordioso con él, serás compasivo, porque tú también caíste y Dios fue compasivo contigo. ¿Has visto? Es una fuente inagotable el recuerdo de tus pecados. Pero ¿por qué digo el Salmo 51 del rey David? Mira a Jesucristo, que te invita a eso. ¿Por qué no ves la viga de tus ojos? Estás viendo la paja ajena. Jesucristo nos invita a todos los cristianos a ver nuestra viga, nuestros pecados. No estás viendo el defecto del otro, como hacían los fariseos que llevaron a aquella mujer acusándola. Mira, está en adulterio, acusándola. Jesucristo dice, pues, piensen ustedes en sus pecados, en vuestros pecados. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Entonces, todos se fueron, porque todos son pecadores. Entonces, Jesucristo nos invita al recuerdo de nuestros pecados, a pedir a Dios misericordia para quitarnos esta viga. Todos tenemos una viga, pero nos olvidamos de esa viga y nuestra obsesión todo el día es ver la paja ajena, la paja de mis hijos que no me obedece, de mi esposo que me grita, siempre viendo la paja ajena y no recordamos nuestros pecados, nuestra viga. Qué sabiduría, ¿eh? Decía cuando el Papa San Juan XXIII canonizó el día de la canonización a San Martín de Porres, una de las cosas que dijo fue esta, que este santo pues sufría las más graves injurias e insultos, le llegaban a decir algunos, incluso frailes, le llegaron a decir que era un perro mulato, etc. Y el Papa San Juan XXIII decía, ¿por qué? ¿Por qué? No decía, ¿por qué actúa así este fraile, insultando? No. ¿Por qué este santo actuaba así? Le sonrió a su hermano fraile, le sonrió. Y soportaba la injusticia, la injuria, los insultos, lo soportaba. ¿Por qué? Decía el Papa San Juan XXIII. Porque tenía conciencia de la gravedad de sus pecados. Pero, ¿cómo vamos a tener conciencia de la gravedad de nuestros pecados si no hacemos todos los días 10 minutos, 15 minutos de oración silenciosa ante el sagrario o en tu habitación, donde tú quieras, repasando todos los pecados que has hecho en tu vida, examen de conciencia y pidiendo a Dios misericordia? Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador.
otro gallo cantaría, ¿no? Si lo pusiéramos en práctica. Bien, estaba diciendo que en Pablo VI el Papa citaba a San Pablo en esta segunda Corintios diciendo que lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Ya pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta nuestros pecados, nuestras transgresiones. Pues bien, hermanos, miremos esta palabra maravillosa que el Señor nos invita a despojarnos del hombre viejo y revestirnos de un hombre nuevo, hecho a imagen de Dios, que es manso y humilde, que goza de los 7 dones del Espíritu. Hemos celebrado estos días, el domingo pasado, Pentecostés. Hemos llamado a pedir los 7 dones del Espíritu y los 12 frutos del Espíritu. El don de fortaleza, el don de sabiduría, el don de temor de Dios, de consejo, de todos los dones del Espíritu Santo. Y también los frutos, el amor de benignidad, el amor que es benigno, que quiere el bien del otro, la alegría, la paz, la continencia, todos los frutos del Espíritu. Es como entrar en un paraíso de frutos maravillosos. Entrar en el reino de Dios y dejar lo que nos ofrece el demonio, que son todo mentiras, te ofrece baratijas para meterte en el pecado y en el infierno. No hagamos caso al demonio. Mira el necio de Saúl, hizo caso del demonio porque quiso satisfacer su glotonería, tenía hambre. Dame ese plato de lentejas, todo el día sin comer y tal, dame ese plato de lentejas con chorizo español, ese un chorizo rojo, una menestra así, dámelo. Bueno, dame tú, era astuto, Jacob, un poco ladino, dame tú la primogenitura. Y sí, a mí que me importa la primogenitura, fíjate el pecado de Saúl, a mí que me importa la primogenitura, dame, ahora quiero satisfacer mis deseos culinarios, a comer, a fornicar, tengo deseo de fornicar, de estar con los amigos a emborracharme, el San Viernes. Atentos, hermanos, nos podemos jugar la primogenitura, podemos perdernos estos bienes maravillosos, este paraíso de bienes que nos ofrece el Señor en su reino, el reino de Dios y su justicia, lleno de dones del Espíritu Santo y de fruto del Espíritu Santo, para que comprendamos pues ya el próximo domingo el gran misterio de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué el domingo que viene? Porque necesitamos Pentecostés, el don del Espíritu Santo, para entender el misterio tan grande. Por eso la Iglesia coloca la solemnidad de la Santísima Trinidad, la coloca un domingo después de Pentecostés, porque es a la luz del Espíritu Santo como podemos entender y comprender un poquito el misterio enorme de Dios, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pues bien, esto es lo que vamos a celebrar, Dios no es un ser solitario, aislado, es una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son eternos, son eternas las 3 personas. Y se nos dona, creando el mundo, redimiendo al mundo en la cruz y santificándonos con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Pues bien, hermano, hemos llegado al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.